Hola y bienvenidos una vez más a la Chuleta de Carrión. En esta oportunidad vamos a hacer la parte 2. Recuerda que ha habido una parte 1 en la cual hemos dado la parte introductoria al programa de ESI de salud, que te va a servir mucho en tus serums, ¿no? Si tienes dudas acerca de este programa, lo puedes encontrar desde el primer video y van a ser una secuencia de videos en las cuales te va a ayudar bastante para la parte asistencial a la hora que estés en consulta, ¿no? En todos las capacitaciones o la inducción que te vayan a dar, a veces es un poco confusa y no aterrizan algunas ideas que tú vas a necesitar en el día a día, ¿sí? Entonces veamos esta parte 2 que más que todo lo, se va a centrar en la consulta externa, en la historia clínica, cómo hacer una receta, cómo eliminar una receta, cómo ver la parte de laboratorio, todo eso lo vas a tener que ver aquí en este video, en la parte 2. Y en los siguientes videos vamos a ver otras cosas más como programación, otorgamiento del SIT también, que te van a solicitar mucho porque es una institución en la cual tiene todos sus asegurados son trabajadores de alguna empresa o institución. Entonces a veces cuando tienen algunas patologías te van a solicitar el famoso SIT o constancia de incapacidad temporal para el trabajo, y tú tienes que identificar por qué motivo le vas a dar, cuántos días le vamos a dar y todo eso, ¿sí? Pero eso va a ser en el siguiente video. Recuerda que tenemos más videos y para cualquier información lo puedes ver en esta misma página, ¿sí? Entonces veamos en segunda parte del video. Nos vamos a centrar más que todo aquí en consulta externa. Vamos a dar clic ahí. Recuerda, si es que todavía no estás familiarizado con esto, lo puedes ver en el video número 1, en la parte número 1, y despejar algunas dudas acerca de este sistema, ¿sí? Vamos a dar clic ahí entonces en consulta externa. Recuerda que el paciente ya está citado. Ya habíamos hablado de la asignación de citas también y nos va a aparecer aquí. Van a aparecer estas cuatro carpetas, aplicando o dándole clic ahí en esa ventana, en la ventana de consulta externa nos salen todo esto, y lo que nos vamos a centrar un poco más es en la primera carpeta. Damos clic ahí, nos va a aparecer algo como esto: tres ventanitas, las cuales utilizamos dos de especiales nada más, las dos primeras. Vamos a dar clic en la primera para ver qué nos abre ahí. Ahí dice consulta médica ambulatoria, o ya sea para enfermería, obstetricia, dice consulta obstétrica de tal motivo, de tal actividad que te hayas programado, o por ejemplo en enfermería, no sé, de control de niño sano o algo así. Entonces sale tu consulta y la actividad que vas a hacer en esas horas que te has programado. Recuerda que hay un video de programación también que te va a servir bastante para ver todas estas actividades que vas a hacer, ¿sí? Entonces vamos a dar clic ahí, consulta médica ambulatoria, y te va a arrojar una ventana como esta de aquí, ¿sí? En la cual tenemos algunas partes. Uno, la fecha de atención que vas a hacer en ese día. Puedes ver las fechas de atención de días anteriores también que has hecho de consulta. Por ejemplo, no sé, ayer me olvidé de llenar una historia clínica, no sé, porque tuve bastantes pacientes. El sistema se cierra en un lapso de 24 horas, recuerda eso. Si es que tú no llenas la historia clínica en un lapso de 24 horas, la historia clínica se cierra, ¿sí? Automáticamente. Entonces, si es que dejaste una historia sin llenar un día antes, entonces puedes regresar, das clic aquí y regresas, no sé, al día 7 y verificas la historia clínica que te ha faltado y lo puedes llenar. O tuviste alguna emergencia, todo eso, entonces lo puedes llenar, ¿ya? Para eso sirve esta parte. Veamos un ejemplo acá. Acá les he traído un ejemplo, una captura de pantalla en la cual, por ejemplo, el día que se ha hecho esta captura es el día 8, pero voy a moverme, por ejemplo, al día 3 de una atención médica pasada, ¿no? Para ver qué atención estuve ahí, o verificar algún dato de algún paciente o algo, pero ya no puedo modificar la historia clínica en conclusión. Por ejemplo, la anamnesis, el examen físico, ya no puedo agregar nada ni modificar nada. Hasta un día antes puedes modificar todo eso: examen físico, anamnesis, agregar diagnóstico,
o algunas cosas que te haya faltado ahí, lo puedes agregar, pero no puedes modificarlo cuando ya es 2 días después, o sea, 2 días antes. Si quieres modificar una historia clínica antigua de 2 días, ya no puedes hacer nada. O si es, por ejemplo, te olvidaste de una receta y quieres darle del día anterior, o sea, quieres volver al día anterior y darle una receta de ese día, no se puede tampoco. Ya, solo podemos agregar diagnóstico, o a veces agregar más examen físico, un poco más de anamnesis que se nos fue, no sé, de algún paciente, solo hasta 24 horas antes de la atención, ¿no? En este caso. Aquí está el ejemplo. Nos vamos al día 3, por ejemplo, ¿no? Ahí, y le damos clic acá. ¿Ya? Damos clic primero aquí en la parte superior y el segundo clic aquí. Y nos va a abrir algo como esto. El día 3 tuvimos 25 pacientes, ahí sale atendidos 25 pacientes. Y toda la primera la primera hoja de pacientes hasta el número 20. Y si yo quisiera modificar algo, no puedo, porque del día 8 al día 3 no puedo modificar nada, solo verificar algunos datos del paciente que tuve, por ejemplo, o su DNI, no sé, para hacerle seguimiento, alguna cosa así, ¿sí? Pero si yo quiero modificar datos de un paciente que atendí el día 7, sí lo puedo hacer, ya, o sea, de examen físico, anamnesis, agregar algunas cosas. No le puedo dar receta porque ya la receta es del mismo día y eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Para eso sirve más que todo la parte superior del calendario, ¿sí? Ya solo puedes ver de un mes antes, todo eso, pero solo verificar algunos datos de la atención que has tenido en ese día, ¿no? Veamos entonces ya la atención general del día que vamos a hacer todo este ejemplo, ¿sí? El día 8. Vamos a tener nuestros pacientes acá que ya han sido atendidos. Recuerda que cuando no están atendidos todavía sale no atendido, algo así, no, pendiente sale. Sale un cuadradito ahí de pendiente y en rojo, en el cual tú tienes que todavía colocar el diagnóstico de paciente, llenar historia clínica, todo eso. Sí, pero este video más que todo se basa en ver las partes de la historia clínica que vamos a tener. Voy a aperturar una historia clínica acá para poderlo apreciar mejor. Entonces, esta es una historia clínica electrónica que está todos los datos del paciente al inicio, no que ya salen por defecto, ya sus nombres, apellidos, DNI, todo eso, tipo de seguro, dónde está asegurado, todo eso. El acto médico, como les decía, para eliminar las citas en otro video anterior que habíamos hecho también, la parte 1, habíamos dicho el acto médico. Este es el número del acto médico, ¿sí? El número del acto médico sale ahí y eso nos permite eliminar citas y todo eso. Es lo que nos piden. Sale todos nuestros datos, colegiatura, la especialidad donde se va a atender y qué actividad específica es la que la va a atender, en este caso consulta externa. Entonces aquí pueden ver ustedes las partes, ¿no? La primera ventanita dice atención médica. Todas las otras ventanitas que están a continuación están en otro color un poco más oscuro, que si tú no llenas la historia clínica y no le das guardar, estas otras ventanitas van a quedar oscuras y tú no vas a poder generar nada en estas otras ventanas, ¿no? Entonces primero tienes que llenar la historia clínica para que se aperturen todas ellas y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Acá tenemos la primera parte de la historia clínica, anamnesis, la parte de examen físico y todo eso que a veces lo pasan ya en admisión y triaje, ya lo pasan lleno, pero si no lo puedes hacer tú. El examen físico ya detallado aquí abajo, que tú haces lo haces en la consulta, ¿no? En la consulta misma, todo lo que vas a ver lo colocas acá. Tu plan de trabajo, que usualmente es lo que haces, ¿no? O qué vas a hacer con el paciente, si le vas a solicitar exámenes auxiliares, vas a hacer referencia, vas no sé, a pasar la observación, hospitalización, etcétera, todo lo vas a colocar ahí. Esta atención de control no lo vas a colocar porque usualmente lo hacen en hospitales más grandes para ver una cita de control con especialistas y todo eso. Y aquí abajo no te va a salir este cuadro que hemos puesto acá, porque esto ya está grabado, porque si no solo te va a salir así, solo la parte de arriba, el diagnóstico y este cuadradito. ¿Para qué? Para que tú coloques el diagnóstico, ya sea el diagnóstico en letras
o ya sea que tú tengas, ¿no?, el CIE-10 y coloques directamente el código aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar el vértigo nada más. No me acuerdo del CIE-10 ni nada. Entonces voy a darle clic aquí en esta flechita del costado derecho y me va a aperturar una ventana más, una ventana emergente ahí, en la cual sale vértigo paroxístico benigno, en este caso vértigo, no sé, neonatal, me parece que también salía, y tú vas a darle clic ahí, ¿no? Tienes opciones. Una vez que le das vértigo paroxístico benigno, le das ahí clic y solito va a cargar aquí todo el diagnóstico, el nombre del diagnóstico con el que figura en el sistema, y al costadito va a generar el código CIE-10, ¿sí? Y luego va a salir algo como esto, como el que está a continuación, el código CIE-10, el código, el diagnóstico ya en letras, y aquí la otra parte de la historia clínica, del diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico vas a hacer con el paciente? Si el diagnóstico es presuntivo, tú estás sospechando nada más que pueda ser eso, que puede ser gastritis, que pueda ser enfermedad de reflujo, que podría ser un cáncer o algo, tú lo puedes colocar acá como presuntivo. Si colocas en la flechita, también va a abrir ahí, le colocas en la flechita, va a abrir un diagnóstico que dice definitivo. Si estás muy seguro, por ejemplo, no sé, una amigdalitis, no sé, una infección urinaria que te traen ya con resultados y ya tú sabes que es una infección urinaria, entonces vas a colocar como definitivo. El caso puede ser nuevo o repetitivo. Ahí te va a salir también, si le das clic ahí, nuevo o repetitivo, cualquiera de los dos. Si es nuevo el paciente y tú lo estás viendo con ese diagnóstico de inicio recién, ¿no? Con recién al paciente le diagnosticas eso, entonces va a ser un paciente nuevo. Pero si el paciente viene con el mismo cuadro la siguiente semana, el siguiente mes, así, entonces ya le puedes colocar como repetitivo. Aquí en el alta, paciente de alta, también le vas a colocar, en este caso dice sí y no, cualquiera de las dos. Si el paciente no se pasó a tu observación por un cólico renal, un cólico abdominal, lo pasas a observación y todavía está en tu atención, colocas acá, en este caso no, en el alta no todavía porque no le estás dando el alta. Entonces eso lo vas a tener que colocar aquí al final. O sea, el paciente, al final, ¿qué vas a hacer con el paciente? Una vez que ya salió de tu observación, ya le diste los medicamentos, ¿qué vas a hacer con el paciente? Tu alta. Aquí lo vas a colocar abajo, ¿ya? Entonces ahí ya puedes guardar la historia clínica. Acá no sale el guardado, pero hay una ventanita al final donde dice guardar datos o guardar, nada más dice ahí, y guardas la historia clínica, ¿sí? Entonces es la primera parte de la historia clínica, ¿sí? Entonces vamos a recordar algunas partes importantes de lo que acabamos de hablar. Con otro color lo vamos a hacer, con un rojo. Los datos del paciente en la parte superior, eso no va a tener, no podemos modificar nada ahí. La otra parte sí vamos a poder modificar, donde sale la anamnesis, hacemos toda la anamnesis ahí. El examen físico, recuerda ahí también que para el examen físico, para que te ahorres un poco de trabajo, puedes tener tus plantillas, ¿sí? O sea, unas plantillas en las cuales sea un paciente sano, ¿no? Que haces el examen físico y lo tengas guardado ahí, y solo vas a modificar los aparatos donde tú encuentres lesión del paciente, ¿no? Ya sea abdominal, ya sea aparato respiratorio, circulatorio, todo eso, y se te hace un poco más fácil, ¿no? Ese es el otro dato que vamos a tener acá. Ten tus plantillas para paciente, si es en medicina general, para un paciente adulto, para una gestante, para un niño, por ejemplo, ¿no? Entonces para ellos puedes tener una plantilla ya hecha, que no se te vaya ningún dato ahí. Y en el plan de trabajo lo vas a colocar acá. Si vas a hacer referencia, pasa observación al paciente, lo voy a tener observando ahí unas horas. Si le solicitas análisis, una ecografía, etcétera, todo lo vas a colocar ahí. El diagnóstico, recuerda que hay dos formas. Si tú tienes el CIE-10, le colocas directamente acá, y una vez que ya tienes copiado el CIE-10, le das clic aquí en la flechita, ¿sí? Para que te cargue así como aparece aquí abajo.
Si es que no recuerdas el CIE-10 y tienes dudas, solo sabes el diagnóstico, ¿no? Así como siempre lo hacemos. No sé, pones dolor abdominal, dolor, le das clic aquí en la flechita y te va a salir dolor abdominal, dolor testicular, dolor articular, todo eso, dolor muscular. Entonces ahí seleccionas el que es más adecuado para tu paciente y una vez que seleccionas te va a salir todo aquí y su código en este lado. ¿Y qué vamos a hacer para finalizar? A darle clic aquí en el centro, en esa flechita azul, para que te cargue un diagnóstico como el que estamos viendo a continuación, ¿sí? Donde ya sale el código CIE-10, tu diagnóstico, y acá vas a tener que modificar. Si estás seguro de la patología, le das definitivo. Si el paciente ya viene varias veces a tu consulta, le das repetitivo. Y si le vas a dar de alta, por ejemplo, no sé, viene un paciente con su dolor abdominal, ¿no? Que siempre le dan omeprazol, que es lo que siempre vemos en consulta, es muy frecuente. Entonces ya puedes colocar, ¿no?, ahí enfermedad de reflujo, gastritis o solo dolor abdominal, malestar abdominal, todo lo que coloques ahí, pero puedes colocarle repetitivo. Y si es alta, si le das de alta, si no todavía lo tienes, es un paciente que lo tienes observando, hidratando de repente, pasando medicamentos, le das que todavía no. Y aquí le das la atención alta cuando ya le vas a dar el alta correspondiente al paciente, ¿sí? Entonces hasta ahí está todo claro. Veamos la otra diapositiva, o en este caso la otra captura de pantalla. ¿Qué datos más vamos a tener en esta historia clínica que no les haya mencionado? A la parte derecha, a la parte izquierda tenemos todas las atenciones o las últimas atenciones del paciente, ¿sí? Acá podemos ver últimas atenciones del paciente. Tú les das clic en esta carpeta y te va a arrojar todo lo que ha tenido el paciente. ¿Para qué sirve esto? Para ver el antecedente del paciente. Por ejemplo, te viene un paciente, no sé, que siempre le duele tiene dolor abdominal, disconfort abdominal, o tiene reflujo constante, que ya le han hecho, no sé, ha pasado con gastro, como en este caso, ¿no? Tiene una consulta con gastro. Ya le han encontrado el Helicobacter pylori, pero ahí decía, no sé, seguimiento en un mes y el paciente no ha ido. Entonces ahí ya tú tienes que recomendarle que tiene una cita control con el especialista y hacer la respectiva referencia, ¿sí? Entonces para eso sirve, para que veas qué diagnósticos tiene, o si tú le has atendido en la consulta anterior, para ver qué problema tuvo en la consulta anterior. Sí, para todo eso sirve. Entonces, ¿qué otros datos más? De esto de abajo del diagnóstico ya hemos hablado, en la cual te va a permitir identificar el diagnóstico solo con una palabra. Dolor, por ejemplo, te sale varias cosas con dolor. Infección, varias cosas con infección. Fractura, varios diagnósticos con fractura ahí. Y tú vas a elegir el que tiene tu paciente o el que tú estás sospechando y te va a salir con código CIE-10 y todo eso, ¿ya? A la parte derecha hay otras dos ventanas acá, en la cual dice alertas reportadas. Acá, ¿qué va a salir? Por ejemplo, si el paciente tiene HTA, va a salir aquí. Si el paciente tiene diabetes mellitus, va a salir aquí. Si el paciente tiene una alergia que ha sido registrada y ha sido diagnosticada antes, va a salir aquí. Alergias a, no sé, a penicilinas, alergias a benzodiazepinas, a otra cosa. Entonces ahí va a salir. Si el paciente, como en este caso, tiene más de, no sé, en este caso creo que tenía más de 60 años, no, ¿sí? Entonces el paciente mayor de 55 años en salud entra un paciente con riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces por eso sale en rojito aquí. Edad paciente 55 años o más, paciente en riesgo de enfermedad crónica, ¿sí? Y también sale aquí, como ustedes lo pueden ver. En la parte superior hay una que dice cartera de Visare. ¿Qué significa Visare? Lo vamos a colocar acá. Vigilancia de salud renal, ¿sí? Entonces todo paciente que tenga más de 55 años y tenga hipertensión, diabetes, todas esas comorbilidades, entonces va a entrar a esta cartera de Visare, que es vigilancia epidemiológica, que nos piden trimestralmente para que el paciente esté controlado adecuadamente, ¿sí? Entonces hasta ahí las últimas partes. Y aquí también teníamos
otra ventana de los últimos medicamentos que ha recibido en las últimas atenciones, ¿sí? Y ahí lo puedes ver si ya está recibiendo mucho naproxeno, que es lo común, que si ya está recibiendo mucho omeprazol, que es lo común, entonces lo puedes ir disminuyendo, ¿sí? Veamos la otra diapositiva. Una vez que ya hicimos la atención médica, guardamos la atención médica, se nos va a aperturar todas las otras más. Como ustedes ven, cambia de color si nosotros aplicamos en cada una de ellas. Sí, ahí se nos va a aperturar ya cada una de las ventanas. Por ejemplo, si tu establecimiento hace procedimientos, ¿qué procedimientos? EKG, si tu, eh, si tu centro médico hace, no sé, ecografías por un médico radiólogo, también está contenidas ahí. Si tú vas a hacer una ecografía, porque también hay ecografías en postas médicas que son 1.2, 1.3, entonces vas a grabar el procedimiento, colocas nuevo procedimiento y colocas el diagnóstico, el código del procedimiento, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a obtener acá? Miren, está en procedimiento, agregar procedimiento, te pide un código. Usualmente ya en todos los centros asistenciales que ofrecen, en este caso procedimientos, ya hay una hojita que te dan con todos los códigos en los cuales tú puedes usar para colocar aquí y colocar nada más el informe. Por ejemplo, yo voy a hacer una ecografía, coloco todo lo que voy a encontrar en la ecografía y le doy guardar. Sí, así más o menos funciona. Así nada más de simple. No hay necesidad de hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa vamos a tener acá? El otro ítem, la receta, ¿no? La famosa receta después de nuestra atención médica. Entonces aquí damos clic en receta, se nos apertura una ventana como la que estás viendo a continuación, en la cual dice la fecha, en la cual está haciendo la atención, más que todo para que busque recetas anteriores del paciente, es para buscar. Pero si la atención médica que estoy haciendo en el día, no sé, este es el día 8, voy a dar una receta nueva para el paciente, no sé, de sus pastillas para la presión, para la diabetes, etc. Voy a dar clic acá, nueva receta. Entonces se nos va a aperturar algo como esto, una ventana así, como la que están viendo a continuación, en donde dice la fecha de atención, generar recetas de múltiples, que eso lo vamos a ver más adelante, la farmacia o en el almacén de destino, la farmacia principal de tu posta, que es en este caso lo común, y aquí donde vas a seleccionar el medicamento para tu atención, para tu diagnóstico. Recuerdan que habíamos colocado vértigo para este paciente. Ya, si es el paciente, por ejemplo, tiene 4 diagnósticos que tú le vas a colocar ahí. No sé si tiene dermatitis, hipertensión, diabetes, y va a llevar para todo eso, va a llevar medicamentos. Entonces aquí vas a ir seleccionando uno por uno. Primero le voy a dar, por ejemplo, para el vértigo le doy su medicamento. ¿Ya? Vamos a colocar el medicamento acá. Para la presión le voy a dar su medicamento. Primero selecciono para que salga hipertensión arterial aquí. Y no sé, su losartán, enalapril, todo lo que tome. Entonces así más o menos funciona aquí del diagnóstico. Sí, tienes que colocar ahí porque si no se va a agregar el medicamento solo a un diagnóstico y eso no es lo correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué partes más vamos a tener? El código del medicamento, descripción del medicamento, la cantidad y la duración de días que le vas a dar al medicamento y su indicación que vas a colocarlo aquí. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, ibuprofeno de 400 miligramos, entonces vas a colocar ibuprofeno aquí y vamos a ir viendo cómo se busca. ¿Ya? Entonces veamos esto. Para el paciente le vamos a dar dimidrinato, por ejemplo. Vamos a colocar ahí la primera, puede ser las primeras letras y puedes darle aquí clic al costado en la flecha y se va a desplegar una ventana. ¿Sí? En este caso lo vamos a completar ahí, dimidrinato 50 y nos sale esta ventana, la ventana emergente, que te dice que hay en ampolla y en tableta. ¿Qué le vamos a dar al paciente? En tableta, por ejemplo. Le das clic ahí sobre el medicamento que vas a dar y ya te sale aquí, igual que en la anterior para el diagnóstico, igual acá te sale el código del medicamento que está cargado en tu farmacia y te sale esto, ya cambia de color, ¿sí? Este cuadradito cambia de color, sale que le vas a dar en tabletas
y también sale, bueno, eso nada más. Y tienes que agregar la cantidad que le vas a dar y los días, ¿sí? Que eso está a tu criterio. Entonces vamos a colocar acá. Para el ejemplo nada más, cantidad 10, duración de días 5 días. Tomar una tableta cada 12 horas, condicional mareo, vómito, náusea, vómito. ¿Ya? Entonces esta indicación lo puedes escribir tú, toda la indicación. Y la cantidad de días y duración de días también está a tu criterio. ¿Ya? Una vez que tengas todo esto, vas a dar a agregar medicina. ¿Para qué? Para que nos pueda salir esto. Esta carpeta te va a decir para que grabes la medicina que acabas de escribir ahí con el diagnóstico que está al costado, para que el diagnóstico correcto y tu indicación. Le das guardar ahí y te va a salir algo como esto, ¿sí? Te va a salir todo este cuadradito. Entonces una vez que le das a agregar medicamento, ya doctor, entonces voy a colocar ese medicamento, pero si mi paciente tiene dermatitis, voy a darle un medicamento para dermatitis, tiene hipertensión y tiene diabetes, ¿cómo voy a hacer ahí? Selecciono uno ahí, por ejemplo, lleva losartán, copio losartán, abro acá, se me despliega la ventana emergente y selecciono el losartán y me va a salir el losartán con su código acá, ¿sí? Le voy a indicar la cantidad de días que toma el paciente, la cantidad de medicamento y la duración de días que va a tomar el paciente y su indicación acá en la parte de abajo. ¿Y qué más voy a hacer? Le voy a dar a agregar medicina y aquí automáticamente te va a agregar todo el cuadradito de losartán, ¿sí? Ya terminé con el losartán, voy ahora a su diagnóstico de diabetes. Entonces voy a colocar el diagnóstico de diabetes. No sé, toma metformina. Le doy acá en la flechita. Sale la ventana emergente y selecciono metformina, ¿sí? Y así lo voy a hacer, lo voy a agregar. Y al final, una vez que ya tengo todos los medicamentos para mi paciente, le doy grabar receta. Recuerda que siempre el sistema te avisa, ¿sí? Acá, por ejemplo, te sale otro ejemplo más, ¿no? Te colocas el medicamento que le puedes agregar, todo eso, y te sale. Una vez que grabas la receta, te sale se grabó con éxito. Si, por ejemplo, yo me confundí y no era ese medicamento que era para mi paciente, puede eliminar la receta, en este caso la receta también, o lo puedo imprimir. Si el diagnóstico ya está correcto para mi paciente, lo puedo imprimir también. Entonces veamos, le das en clic en impresión y te vas a arrojar ya que está predeterminado, no la hoja que lo vas a imprimir. Y nada más vas a mandar a imprimir la receta y le vas a dar al paciente, lo firmas y lo sellas, nada más. ¿Qué pasa si me equivoqué de medicamento y lo quiero eliminar? Le das en eliminar receta y te va a salir una ventana emergente que te dice, ¿estás seguro de eliminar toda la receta registrada? Entonces se va a eliminar la receta. Pero ten cuidado que si ya ha sido, en este caso, atendida por farmacia, por el servicio de farmacia, ya no lo vas a poder eliminar, porque ya en su sistema de farmacia, que es un sistema también como este similar, entonces ahí va a salir receta atendida, o sea que ha sido despachada y todo eso, ¿sí? Entonces hasta ahí para la eliminación de la receta. ¿Qué otra cosa vamos a tener aquí? Estas recetas más que todo va a servir para postas médicas pequeñas, ¿sí? Donde tenemos pocos pacientes y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando la posta es 1-4, ya es un hospital? A veces te piden para que lleven sus medicinas para 3 meses y no hay stock en la farmacia. Si hay poco stock en la farmacia y son bastantes médicos los que atienden, entonces las medicinas se acaban rápido. Entonces para eso, más que todo para enfermedades crónicas sirve esto, generar recetas múltiples. Por ejemplo, viene un paciente con hipertensión, acá está HTA, lo ponemos como diagnóstico, y lleva su medicina para 3 meses, pero él vive cerca al establecimiento, puede venir mensualmente a recoger, entonces vamos a hacer una receta múltiple. Le das a clic acá así y te va a abrir una ventana como la que van a ver a continuación, en la cual se agrega, dice días de tratamiento para el paciente, 30 días, que es lo común mensualmente. Vas a colocar igual tu medicamento, el nombre de mi medicamento, por ejemplo, losartán. Le das clic aquí, te abre la ventana emergente, seleccionas el medicamento
y te va a arrojar ¿qué? Te va a arrojar el nombre y el código ya, ¿sí? ¿Qué más vamos a hacer? La cantidad de, en este caso, de medicina que le vas a dar de esto. Por ejemplo, le toma 2 veces al día el losartán, le voy a dar 180 tabletas. Ese 180 lo colocas acá. ¿En cuántas recetas le voy a dar? Le voy a dar para 3 meses, que es lo común. 3 meses. Le voy a colocar número de recetas 3. Y nada más. Y una vez que está eso llenado ya, 183, le das clic aquí y te va a generar recetas para un mes que diga, no sé, 60 tabletas, 60 tabletas, 60 tabletas. ¿Sí? Si le coloqué, por ejemplo, para 4 meses, te va a salir un mes más acá, otra receta. Pero si no, lo va a distribuir automáticamente el sistema en 3 recetas, que el paciente le vas a dar ya la receta ya impresa, pero el paciente tiene que venir mensualmente a recogerlo, porque están con una fecha determinada, ¿sí? ¿Y eso para qué nos sirve? Cuando los centros asistenciales son más grandes y hay pocas medicinas, hay muchos pacientes, entonces el stock no lo podemos dar todo a un solo paciente. Tome ya sus 180 tabletas para 3 meses, no le podemos dar así, porque se puede terminar el medicamento, ¿sí? Una vez que está ahí, guardar igualito, agregamos la medicina y damos generar recetas múltiples. Y ahí te va a salir recetas múltiples con cada fecha mensual. Por ejemplo, si le damos en mayo, te va a salir la receta de mayo que va a recoger en ese mes, mayo, junio y julio. Entonces mensualmente tiene que ir a recoger su medicamento, ¿sí? Entonces así es más o menos cómo funcionan las recetas múltiples para tu paciente crónico más que todo, ¿sí? Acá más o menos un ejemplo. Ya acá está con el código del losartán. Y acá, por ejemplo, creo que lo hemos colocado así, acá está. La cantidad 180, 3 recetas. Y el sistema solito, cuando le damos clic aquí a la flechita, nos sale 60, 60, 60. ¿Ya? Entonces así es como vas a hacer tus recetas múltiples. Eso es lo que a veces nos dificulta un poco cuando estás en un centro asistencial un poco más grande. Veamos la otra ventana. Ya estamos en exámenes auxiliares. En exámenes auxiliares, una vez que das clic ahí, si tu centro asistencial tiene imágenes, pides imágenes, patología clínica y anatomía patológica. Todos estos son con códigos. Todos estos tienen un código. Si tú vas a pedir una imagen, tiene código. Entonces, todo eso ya lo tiene en el centro donde trabajas y solo vas a colocar los códigos, ¿sí? Por ejemplo, abrimos esto que es de imágenes. Tú vas a solicitar una imagen, por ejemplo, se solicita imagen para descartar, no sé, un cuadro de colecistitis, algo así. Entonces pones acá el código que te dan y le das grabar y automáticamente esto se va a generar en el área donde hacen las imágenes para que el paciente pueda ir nada más con la orden y ya está ingresado a la orden y solo le van a hacer la imagen que le corresponde, ecografía, tomografía, etcétera, ¿sí? Veamos la otra que dice exámenes de auxiliares, patología clínica. Igual, colocas una indicación general, el código del que te dan ya en el establecimiento y solo le das guardar y se va a generar una orden. Igual aquí para anatomía patológica pasa lo mismo, ¿sí? El tipo de estudio que vas a realizar en anatomía patológica, más que todo en centros grandes, ¿no? Para postes no tenemos nada que ver en esta parte. Y con eso hemos terminado la parte más que todo más importante, ¿no? De atención médica con toda la historia clínica, con las recetas y todo eso. Veamos el otro. Aquí el otro cuadrito para verlo acá. La otra hoja dice consulta. Perdón. Vamos a hacer con este. Consulta de historias clínicas. Cuando damos clic aquí en el segundo nos arroja toda esta ventana. ¿Para qué sirve esto? Para consultar las historias clínicas de algunos pacientes. Por ejemplo, tengo un paciente, no sé, con cáncer, que ya ha sido derivado a mi red principal y de ahí ha sido derivado para una red más grande que usualmente son Lima. Entonces, ahí puedo colocar el DNI de mi paciente y coloco centro asistencial, todos los centros asistenciales de la fecha tal a tal fecha y me arroja todo lo que le están haciendo a mi paciente, ¿no? Los
los resultados, los procedimientos, dónde está hospitalizado, todo eso. Todo eso sale ahí, para más que todo para hacer un seguimiento de nuestros pacientes que sean crónicos o que sean graves. Ahí lo puedes ver. Así como un ejemplo que he tenido acá. Por ejemplo, acá tenemos todo esto. ¿Sí? Hemos colocado el DNI. Sale el nombre del paciente aquí. Las fechas donde queremos que busque. En los últimos 3 meses, 4 meses. Colocamos todos. Y ahí sale, ¿no? Si el paciente ha sido atendido en obstetricia, enfermería, medicina general, urología, si ha sido atendido de emergencia, todo eso lo puedes ver la historia clínica de ese paciente, los resultados que han obtenido de ese paciente, ¿sí? Y ya por último, las otras dos carpetitas que vemos acá, que no sirven para mucho porque no lo utilizamos, ¿sí? Control de SID que dice ahí, no lo utilizamos, control de SID. Y reportes, que usualmente, como les había mencionado, no usamos este aplicativo para reportes, sino hay otros programas que utiliza Salud para obtener información. Bueno, con todo esto ha sido la segunda parte de los videos introductorios. Recuerda que hay una secuencia de más videos en los cuales te va a servir mucho para tu etapa de Serum si has adjudicado en plazas de salud, ¿sí? Y si te ha sido de ayuda, lo puedes encontrar también, nos puedes encontrar en La Chuleta de Carrión en Facebook, en YouTube o en Instagram, donde subimos también contenido y puedes verlo ahí. Si te gustó este video, dale suscribirte, y si te gustó aún más el video, lo puedes compartir con tu coserumista, con tus compañeros, alguien que ha adjudicado en salud y que le va a servir bastante esta información, más que todo para su parte asistencial, ¿no? Con esto ha sido todo en cuanto a la parte número 2. Recuerda que hay más videos en los cuales te va a servir mucho más, ¿sí? Conmigo será hasta la próxima.